Ahora bien, hermanos, yo al estar compartiendo de esta porción de la palabra de Dios de Hechos, en el capítulo 9, ya pueden ir abriendo su Biblia, y hablamos desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Vamos a continuar con este capítulo del 26 al versículo 31. Pero yo quisiera detenerme un poco en unos minutos para pensar en algo que me ha preocupado y que yo creo que también es una preocupación para ustedes. Es que dentro de las iglesias cristianas cada vez se ve más que muchas personas pues siguen en su vida que los ha caracterizado por siempre. No vemos un cambio en los creyentes, sino que su vida siempre es la misma, va bajo esa dirección que siempre lo caracterizó. ¿A qué me refiero con esto? Se ve que en muchos no hay un cambio, que no hay una diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. Siguen haciendo las mismas cosas. Lo único que ha diferenciado es solamente cambiarse de un salón a otro salón, o para así entenderlo, de una religión a otro grupo religioso. Y lo único que vemos es un cambio externo en ellos, en tratar de cumplir ciertas normas, ciertos requisitos que dicho grupo religioso pues pide. El cambio en ellos es externo, es como es reformarse externamente, pero en verdad no vemos nosotros un cambio interno en el corazón. Y esto, lo que les quiero comentar, es fácil. Es fácil aparentar o vivir una religión o estar en otro grupo religioso o aparentar decir que somos cristianos. Es fácil llegar a la iglesia, es fácil llegar a donde se reúne la iglesia, es fácil levantar las manos, es fácil cantar, es fácil incluso también compartir a otros acerca de lo que está aprendiendo. Es fácil hacer muchas cosas, es fácil adoptar el lenguaje que se usa dentro del cristianismo. Dios te bendiga, hermano, amén, aleluya, gloria a Dios, y muchas cosas por el estilo. Eso es fácil hacerlo. Pero lo que muchas veces no vemos en la vida de muchos es un cambio profundo en su corazón, un cambio interno, que el cambio no es de afuera hacia adentro, sino que el cambio es de adentro hacia afuera. Y cuando vemos la vida de Saulo, que es el nombre hebreo de Pablo, Saulo significa el llamado, y Paulo, que es nombre romano, el pequeño. Pero cuando vemos esta vida de Saulo, nosotros tenemos que detenernos y pensar un poco en esta conversión, porque las Escrituras pues ponen de manifiesto que lo que él experimentó fue una conversión verdadera.
A diferencia de Simón el mago, que tuvo supuestamente una conversión, pero la conversión fue falsa. No obstante, con Pablo, pues fue verdadera la conversión. Y nosotros tenemos que evaluarnos si nuestra conversión ha manifestado las mismas cosas que Pablo manifestó. Cuando estoy hablando yo de conversión, ¿a qué me refiero con conversión? ¿Qué entienden por conversión ustedes? Cambio. Dice nuestra hermana, un cambio. Me refiero también a una transformación. Me refiero a lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un hombre. Lo regenera, hermana. Lo cambia, lo transforma. Le da un nuevo nacimiento, le da una nueva vida, le da una resurrección espiritual, lo hace una nueva criatura. Me estoy refiriendo a toda la operación que el Espíritu Santo hace en la vida de tal hombre o de tal mujer, o joven o niño. Entonces, prácticamente, conversión podemos entenderla como una transformación, como un cambio en nuestras vidas. Y es muy interesante que pensemos, porque esta es la razón por la cual muchos hoy en las iglesias están dentro de las iglesias, pero no tienen un cambio verdadero, interno, en su corazón. Encontramos, por ejemplo, a jóvenes que se encuentran en la fornicación. Encontramos hombres que siguen robando. Encontramos hombres que siguen mintiendo y que es una práctica continua en ellos. Hombres que siguen siendo las mismas personas, que no hay un cambio interno en sus vidas, que lo único que ven sus conocidos, sus familiares, es las cosas externas de cumplir con ciertas obligaciones de un grupo religioso, pero sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma persona. Esa es la razón por la cual hoy en día el cristianismo está tan desprestigiado. ¿Por qué? Porque la gente ve, la gente afuera está observando la vida de los cristianos. Y muchas veces lo que notan en la vida de los cristianos es pura hipocresía. Y muchas veces me frustraba de esta forma y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no pueden obedecer o no podemos obedecer nosotros a las palabras de Cristo, a las santas escrituras? Hasta que no entendí claramente que muchas veces no hay un cambio interno en el corazón de las personas. Cuando yo pude tener paz, tener tranquilidad, pero también a hablar más acerca del Evangelio de Cristo Jesús. Es por eso la razón que muchas veces nosotros estamos hablando el Evangelio continuamente, aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante que todos escuchemos el Evangelio, porque la Escritura dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Es poder de Dios para transformar, para salvar, para redimir, para convertir. El Evangelio es Cristo mismo. Lo hemos entendido de esta forma, hermanos. Entonces, al estar viendo la vida de este personaje, de Pablo, quiero que piense un momento y se detenga y analice qué tanto se parece su conversión a la del apóstol Pablo. ¿Qué tanto se parece? No es mi intención, hermanos, y no es mi deseo, y sería algo trágico que dentro de la iglesia existieran hombres o mujeres que no fueran convertidos de verdad, sino que todavía permanecieran siendo engañados y pensando que son convertidos al Señor cuando en verdad no lo son. Evaluémonos a la luz de las Escrituras. Evaluemos nuestra conversión. ¿Se ha producido un cambio verdadero en nuestras vidas?
En verdad, somos ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús. En verdad, tengo el nuevo nacimiento. En verdad, soy un hijo de Dios. En verdad, he sido justificado por Cristo. En verdad, he sido reconciliado por Él. Tenemos que preguntarnos tenemos que hacernos estas preguntas. Y las Escrituras nos contestarán a nosotros si en verdad se ha efectuado un cambio interno en nuestras vidas. Estamos en Hechos 9, versículo 26 al 31, y dice las Escrituras: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor una vez más bendiga su santa palabra. ¿Recuerdan lo que vimos de Pablo el domingo anterior? Vimos acerca de su vida antes de Cristo y su vida después de Cristo. Cristo se le aparece en el camino a Damasco. Pablo tiene un encuentro con Cristo y Pablo en ese momento es convertido, es transformado por el Señor. ¿Y qué es lo primero que hace Pablo cuando tiene su encuentro con Cristo? ¿Qué es lo primero que sucede cuando la conversión llega a nuestras vidas? ¿Qué quieres que haga? Es una buena pregunta, hermano José Luis. Señor, ahora que te conozco, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué le dijo Cristo? Ve a Damasco, a la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Lo que hace Pablo es que él obedece las palabras de Cristo y va a ese lugar, y allí un discípulo llamado Ananías le instruye para lo que tenía que hacer él. Lo primero que sucede, hermanos, solamente recapitulando para los que no estuvieron el domingo pasado, es que una conversión verdadera, genuina, va a obedecer a Jesús, pero lo va a obedecer en lo que Cristo le pide que haga. Cuando no hay obediencia en nuestras vidas, cuando no está en nuestro corazón ese deseo y estar dispuestos a obedecer a Jesús en lo que nos diga, tenemos que analizarnos. En verdad, he tenido ese encuentro con Cristo a través de su palabra, a través del Evangelio. ¿Por qué no quiero obedecer a Jesús? La obediencia es una característica muy notable en la vida de un recién convertido, de alguien que ha sido alcanzado por Jesucristo el Señor. Y también vimos algunas cosas más. Predicaba el Evangelio de Jesús inmediatamente, no tardó mucho tiempo en predicarlo. También pues buscó la comunión con los hermanos, Pablo. Y también vimos que él estuvo dispuesto a soportar todas las amenazas, todas las pruebas, la persecución que venía en su contra. Él no claudicó, él no regresó, él pues fue amenazado y fue perseguido por los mismos miembros de su partido religioso. Vemos esto en las Escrituras. Podemos profundizar un poco más en la conversión de Pablo. Y aquí en el versículo 26 dice
Lucas, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pablo, ¿cuál era la misión de Pablo cuando salió Manuel a Damasco? Matar, perseguir a los cristianos, arrestarlos, encarcelados. Esa era la misión, era el comisionado. Claro que sí. Cuando él sale para Damasco, ¿cómo va Pablo? Pablo va como un inconverso, como un perseguidor, como un incrédulo. Así va, ¿no? Pero cuando regresa a Jerusalén, ¿cómo regresa ahora Pablo? ¿Como perseguidor, como inconverso, como incrédulo? Él regresa, dice la Escritura, a Jerusalén, el lugar donde había sido instruido en las leyes judías, donde se había hecho un maestro del judaísmo, donde estaban estas personas que despreciaban a Jesús de Nazaret. Él regresa a este lugar, Pablo. Pero Pablo regresa no como perseguidor, sino que regresa como un convertido, como un hijo de Dios, como un creyente, como un discípulo de Jesús. Ahora regresa Pablo. Pasaron 3 años para que Pablo regresara a Jerusalén. No regresó inmediatamente de su conversión. Él mismo narra en Lucas 1:17 y 24 que él estuvo 3 años en Arabia. Y en ese lugar estuvo posiblemente instruido por el Señor Jesucristo, donde le estuvo ministrando a Pablo, donde le estuvo enseñando, así como los demás discípulos pasaron 3 años y medio al lado de Cristo para ministrarles, para enseñarles. La misma experiencia la tuvo Pablo, es posible allí en ese lugar, en Arabia. Porque él mismo lo dice en Gálatas capítulo 1. Ahora, quiero que notemos algo muy interesante. Aquí tenemos a jóvenes, tenemos a personas adultas, tenemos a niños, y tal vez muchos jóvenes vienen a este lugar porque sus padres los traen. O tal vez algunos vienen porque su esposa lo obligó a venir. O algunos vienen porque su esposo le dijo, tienes que venir. Ven. Traemos a nuestros niños porque somos sus padres y nos tienen que obedecer. Pero quiero decirles algo, hermanos. En el encuentro que Pablo tiene con Cristo, y él sale como perseguidor y regresa como creyente, esto nos enseña una gran lección a nosotros. Y la lección es la siguiente: nadie sabe en qué momento Cristo va a quebrantar su corazón y transformar su vida y hacerlo un nuevo discípulo. Pablo lo sabía. Pablo lo entendía. Pablo conocía que en su camino a Damasco, Cristo, lo iba a transformar y lo iba a hacer un discípulo. Claro que no, nadie sabe. Nadie sabe, hermanos, cuando Dios va a quebrantar el corazón de tu vida, cuando va a transformar tu vida y te va a hacer un nuevo discípulo. ¿Ustedes lo sabían? ¿Quién de ustedes sabía que Cristo lo iba a transformar tal día, tal mes, tal año, tal hora? Nadie sabía eso. Esto es como pensar, nadie sabía el día que íbamos a nacer. Algunos posiblemente están pensando, bueno, yo sí sabía que Cristo me iba a transformar, tal vez tal día o tal reunión. Pero aun cuando tú pienses de esa forma, es que el Señor mismo es el que está manejando todas las piezas del ajedrez y te está moviendo como una pieza. ¿Para qué? Para transformarte, para quebrantar tu corazón y hacerte una nueva criatura. Nadie sabe, hermanos, de antemano cuándo es cuando Cristo transformará, cuando quebrantará la vida de una persona. Nadie lo sabe.
Recuerda esto, tal vez no estaba dentro de tus planes ser un discípulo de Jesús. ¿O quién tenía ese plan? A los 18 años voy a ser un discípulo de Jesús. A los 20, a los 25 seré un discípulo de Jesús. A los 30 seré, a los 40 seré un discípulo de Jesús. Es más, cuando esté a punto de morir es cuando voy a ser un discípulo de Jesús. ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe si Dios le va a permitir a tal persona llegar a los 80 años y tener la oportunidad de ser un discípulo de Jesús? Nadie lo sabe, hermanos. Nadie sabe estas cosas. Tú no supiste el día que Cristo iba a transformar tu vida, ni yo lo supe. Quiero compartirles un poco acerca de mi conversión. Cuando yo era incrédulo, no estaba dentro de mis planes ser cristiano. Yo no estaba buscando a Cristo. Cristo no era parte de mi vida, no lo tenía contemplado que viniera y que cambiara mi corazón. Yo vivía en mis delitos y pecados, hermanos. Yo vivía en el mundo, vivía haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Vivía cometiendo pecado contra Dios, ofendiendo a mis semejantes, ofendiendo a los demás. Eso es lo que estaba haciendo yo. Pero recuerdo, hermanos, esa noche, paso por paso, cómo es que Cristo vino a mi vida y me convirtió en un nuevo discípulo. Lo recuerdo así, hermanos, rápido lo recuerdo. Y no se me puede quitar de mi memoria lo que Cristo hizo esa noche. Recuerdo que esa noche yo iba conduciendo una camioneta y tuve una discusión terrible con mi esposa. Ella estaba embarazada y su embarazo era de alto riesgo. Tenía que mantener reposo absoluto porque estaba en peligro de que nuestra hija se desprendiera, que abortara. Yo estaba airado esa noche por algo que no me gustó, un carácter terrible, algo que no era para tanto, pero que a mí me molestó y me hizo que me llenara de cólera y la ira me llenó. Conduciendo, no me importó conducir a mucha velocidad por una calle que estaba llena de topes, de baches y que venían carros y había personas que transitaban. No me importaba eso, no me importó ni siquiera la salud de mi esposa ni de mi hija. Yo iba como loco, enloquecido hacia la casa, esperando llegar ese momento para maltratar a mi esposa, amenazándola durante el trayecto. En cuanto llegue allí a la casa, entonces voy a descargar mi ira contra ella. Así iba yo. Recuerdo cuando llegamos esa noche, estacioné la camioneta y insultando y maltratando y esperando subir a la planta alta de la casa para actuar de una manera terrible. Pero en ese momento, recuerdo, hermanos, que algo sentí en mi corazón. Sentí unos pensamientos, y yo creo que era el Señor hablando a mi vida, que me trajeron la convicción: tú eres un pecador. Tú eres un pecador, y si sigues así, toda tu vida va a ser desgraciada viviendo así. Pasaron estos pensamientos, me trajo una convicción el Señor de que yo estaba viviendo en el pecado y que iba a actuar mal contra mi esposa. Y yo recuerdo que ese momento en la recámara, el Señor me quebrantó tan profundamente que yo solté el llanto. Después de ir enfurecido, ir airado, solté el llanto. Mi esposa no me había visto llorar, pero lloré.
pero lloré por todo eso que estaba sintiendo en mi corazón. Cómo el Señor estaba hablando a mi vida. Yo recuerdo, hermanos, que estuve en la cama y yo le dije a mi esposa: yo no quiero seguir así, soy pecador, necesito a Cristo en mi vida, lo necesito. Y yo le dije: yo quiero orar al Señor. Yo no sabía ni orar, hermanos. Yo tenía tanto temor a orar porque no sabía qué decir. Es así como cuando ustedes les dicen: ¿puedes orar? Que usted es un recién convertido y tiene tanto temor de que los demás lo escuchen. Así yo sentía ese temor cuando estaba Flor al lado mío. Quiero orar y quiero pedirle perdón a Cristo. Quiero pedirle perdón por mi vida de pecado, por este trato que estoy haciendo hacia los demás, por lo que te estoy ofendiendo y todo lo que te hice. Quiero pedir perdón a Cristo. Yo recuerdo que quería arrodillarme y no podía arrodillarme. Batallaba mucho para doblar mi rodilla. Pero finalmente me arrodillé y yo creo que es el Señor el que quebrantó y me arrodilló, y allí le dije al Señor: sálvame, Señor, perdóname, porque soy un pecador. Hazme nueva criatura, hazme un discípulo tuyo. ¿Y qué pasó, hermanos? El Señor me transformó. El Señor me cambió. Esa noche yo la pasé tan tranquilo, tan llena de paz, que lo que se iba a convertir en un infierno se convirtió en algo de paz, de tranquilidad en mi vida, en mi matrimonio. No estaba yo esperando a Cristo, no estaba buscando a Jesús, no estaba yo dentro de mis planes el Señor, lo mismo que Pablo, no estaba en sus planes al ir a Damasco que allí se iba a encontrar a Cristo, que iba a ser transformado. No estaba en mis planes que esa noche el Señor me iba a transformar y me iba a cambiar mi vida. Solamente recuerda también en tu conversión, hermano, ¿cómo ha sido tu conversión? ¿La puedes recordar paso por paso cómo es que Cristo llegó a tu vida y te cambió y te transformó? ¿Podemos recordar eso? Yo creo, hermano, que puedes recordar el día que Cristo te cambió y tú no lo estabas buscando a Jesús. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 16, que no es porque nosotros estemos buscando a Cristo, no es porque nosotros elijamos a Jesús, sino que es porque Él nos eligió a nosotros para que llevemos mucho fruto. Eso dice la palabra de Dios. Si quieres confirmarlo, ve a las Escrituras, a Juan 15, versículo 16. Así Pablo, en su camino a Damasco, no estaba buscando a Jesús. Él no estaba eligiendo a Jesús. Jesucristo lo eligió a él. Jesucristo lo buscó a él. Lo mismo que a nosotros. Jesucristo es el que nos busca. Jesucristo es el que nos elige. Jesucristo es el que nos llama a nosotros a nueva vida, a su reino. El apóstol Pablo, él nos enseña en Gálatas capítulo 1, en el versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo estaba dentro de los propósitos eternos de Dios. ¿Desde cuándo lo apartó? Desde el vientre. Y lo llamó por su gracia. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Efesios también, capítulo 1, versículo 4? ¿No dice la palabra de Dios en Efesios 1, versículo 4? Según nos escogió Él, en Él, antes, ¿desde cuándo escogió el Señor a Pablo? ¿Desde cuándo te escogió el Señor a ti?
desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué lo escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, la Escritura nos dice, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios, sino que Él nos llama por su gracia. Él nos escoge desde antes, desde la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y si tú estás aquí en esta tarde como un convertido de Cristo Jesús, es porque Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Dentro del propósito eterno de Dios ya estabas tú en sus planes para que fueras su discípulo. Y eso es digno para darle gloria y alabanza a Dios por habernos llamado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Es por eso que nadie sabe en qué momento Cristo va a quebrantar su corazón y transformar su vida y hacerlo un nuevo discípulo. Si estás aquí, joven, si estás aquí, muchacho, muchacha, tal vez es el momento que el Señor quiere quebrantar tu corazón y quiere darte nueva vida. Esto es lo que sucede con Pablo. Y dice la Escritura también aquí, volviendo a Hechos, versículo 26 del capítulo 9. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. La nueva vida en Cristo nos conduce a buscar la comunión con los demás discípulos. ¿Estamos de acuerdo? La nueva vida en Cristo nos conduce a buscar la comunión con los demás discípulos. Pablo busca la comunión con sus nuevos hermanos en la fe. Su conversión lo llevó a buscarlos. Él no buscó a sus antiguos colegas, obviamente porque lo iban a rechazar por su nueva vida en Jesucristo el Señor. Yo les quiero hacer una pregunta y pensemos un momento. ¿Qué tan sabio creen que es que cuando alguien se convierte a Cristo, que siga buscando la compañía de las antiguas amistades con las que ya no compartimos muchas cosas en común? ¿Será sabio? Y esto es algo que veo en muchos que llegan a Jesús, que todavía siguen frecuentando esos lugares, siguen frecuentando esas amistades, que ya no hay muchas cosas en común. Ahora es una nueva vida en Cristo. Ellos están muertos en sus delitos y pecados, pero, por ejemplo, hay muchachos que llegan a Cristo, pero todavía quieren seguir con las amistades del mundo. Y están rodeados de esas amistades mundanas, donde fuman, donde toman, donde dicen groserías, donde tienen una forma de pensar diferente a ellos, pero quieren estar allí. Y están allí. ¿Qué comparten en común ahora? Hermano, es que soy débil y caí otra vez en la borrachera. A ver, un momento. ¿Qué está sucediendo? ¿Con quién te juntas? ¿Dónde andas? No, pues es que me fui con mis amigos al billar. Y allí empezaron a tomar, empezaron a fumar, empezaron a hacer algunas cosas y pues en mi debilidad yo caí y me emborraché. Primer consejo que le damos siempre a ellos:
Debes de abandonar esas malas amistades que son una influencia negativa para tu vida, que no te edifican para nada, y debes de juntarte con las nuevas amistades en Cristo, con los discípulos del Señor que van a fortalecer tu vida, que te van a exhortar, que te van a animar, que te van a ayudar para que sigas creciendo en tu vida espiritual. Pero debes, en cierta forma, de dejar de frecuentar esas amistades y juntarte ahora con los discípulos de Cristo Jesús. Bueno, pues es que ahora soy cristiano y el 24 de diciembre pues se junta la familia y adoran al niño Dios y hay tamales y esto, pues yo voy a ir. ¿Pero qué voy a hacer? Yo voy a ir, me voy a meter allá a un rincón, voy a estar rinconado allá en el cuarto, no voy a salir. Cuando estén adorando al niño Dios y lo estén pasando por aquí, no voy a salir, solamente, es más, me voy al baño o me salgo para la calle. ¿Ustedes creen que les van a aplaudir, les van a decir, ah, qué bueno, salte ahorita y luego regresas? Los van a empezar a criticar, los van a empezar a atacar, los van a empezar a acusar. Y qué incómodo es estar en un lugar así cuando ya no compaginamos con muchas cosas, con muchas prácticas, con alguien que no conoce a Cristo Jesús. En lo personal, hermanos, tuve que aprender yo esto. ¿Por qué? Porque no era sabio ya estar en ciertos lugares así. Hay discípulos de Cristo que sienten más gusto, más emoción y más placer estar con la gente del mundo que con sus hermanos en la fe. Y sus mejores amigos siempre son la gente incrédula. Y pasan más tiempo con la gente incrédula que con sus hermanos en la fe. Ahora, alguien puede estar pensando, bueno, usted está diciendo esto, hermano, pero ¿acaso no debemos de ser luz en medio de esa oscuridad? ¿Cómo le voy a compartir a mis amigos? ¿Cómo le voy a compartir a mis familiares? ¿Cómo voy a compartir de la palabra de Dios? Claro, vamos a compartir de la palabra de Dios. Pero muchas veces, cuando estamos nosotros en medio de amistades que no son nada edificantes para nosotros, muy raras veces alguien puede decir, bueno, amigos, estamos sobre la mesa, hagamos un lado el billar, el dominó, la baraja o lo que sea, la cerveza. Ahora escúchenme, voy a abrir la palabra de Dios y les voy a hablar del Evangelio de Cristo. ¿Se ve eso? Alguien lo puede hacer tal vez, pero muy raras veces alguien podría hacer esta acción, hablar de Jesús. Es como decir, hermano, es que yo estoy con los mundanos y estoy en la cantina porque va a ser testimonio. Cristo estuvo con los publicanos, Cristo estuvo con las prostitutas, les dio la bienvenida, apertura. Cristo estuvo asistiendo a muchos ambientes que no eran sanos. Bueno, pero aquí va Cristo, aquí va Jesús a predicar o a actuar igual que ellos. A predicar el Evangelio. A eso iba Jesús. Bueno, si alguien dice, voy a ir a la cantina y voy a estar allí solamente como espectador, bueno, y justificas que Cristo estuvo en un ambientes así, con publicanos y pecadores, etcétera, bueno, yo te recomiendo que también hagas lo que Cristo hace, lo que Él hizo. Pablo trata de juntarse, hermanos, juntarse con los discípulos. Su nueva identidad como cristiano, como discípulo, lo lleva, lo mueve, lo conduce a buscar a los hermanos, a los discípulos que estaban en Jerusalén. Ya lo había hecho en Damasco, pero ahora viene aquí a Jerusalén y procura esto.
Hermanos, estoy hablando de mi testimonio, para que escuchen un poco acerca de lo mismo. Esa noche, cuando llegó el Señor Jesucristo a mi vida y me transformó, al día siguiente, yo salí a la calle y traté de buscar a un hermano, y Dios lo puso en mi camino, y le dije: quiero congregarme. Adelante. Pero me dijo: ¿sabes qué? No te creo nada. No creo, la verdad. Tú me estás bromeando, no es verdad. Si me estás preguntando es porque lo vas a hacer. Si no, no me preguntas nada, pero no creo que tú quieras congregarte. Digo: sí, quiero congregarme, quiero saber dónde se reúne la iglesia, qué día y a qué horas. Le pregunté. Y ya me dio el horario y la ubicación del lugar, la dirección. Y él me dijo: bueno, si es verdad de lo que tú quieres hacer y quieres entrar en una comunidad de fe, pues voy a ver si es en serio lo que tú me estás diciendo, me estás bromeando. El domingo te espero allí en ese lugar. Hermanos, ¿qué hicimos, Flor? Fuimos a ese lugar donde se encontraba una comunidad de fe, porque entendí claramente que yo necesitaba juntarme, congregarme con hermanos en Cristo. Dios me quitó las amistades donde antes yo me desenvolvía. Dios me apartó de ese ambiente. Y para mí era muy difícil apartarme de esos ambientes, que incluso tenía problemas con mi esposa, porque para mí eran más importantes mis amigos, el estar con ellos, el acompañarlos a pecar, etcétera, etcétera, que mi misma familia. Pero cuando Cristo viene, quito esas amistades y ahora empiezo a tener amistad y compañerismo con los discípulos de Jesucristo. Buscaba eso. Y no solamente traté de buscar compañerismo el domingo o el jueves por la tarde, sino que trataba de juntarme más aún, aparte de las actividades dentro del salón, juntarme con ellos y platicar la palabra y ser edificado. Eso es lo que vemos en el apóstol Pablo, juntarse con los discípulos. Pero dice: pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Obviamente le tenía el miedo porque Pablo había maltratado, incluso a lo mejor pudo haber maltratado a alguno de ellos que estaban allí en Jerusalén, encarcelado, etcétera. Tenían temor, tenían miedo de juntarse con él, no creyendo que fuese discípulo, hermanos. Obviamente este es un contexto que vemos en Pablo, de que le tenían temor por lo que él representaba, por lo que él era. Pero ¿acaso también no sucede lo mismo con nosotros cuando nos convertimos a Jesús? ¿Acaso la gente no cree en verdad que hemos sido convertidos al Señor? A veces la esposa va a decir: hasta que no vea que realmente eres un convertido, me voy a acercar. O el esposo a la esposa también: no creo que tú seas una verdadera convertida a Cristo Jesús. O a veces los familiares o los padres dicen: ¿qué tiene este muchacho? ¿Qué tiene esta muchacha? Ahora anda allí con sus loqueras, ya se le va a pasar, deja que se le quite la emoción y se le va a quitar y va a terminar con todo esto que ha dicho. La gente piensa que solamente estamos por un momento, estamos emocionados y que pronto va a pasar y luego vamos a volver a nuestro lugar donde estábamos al principio. La gente piensa así, de esa forma. No cree muchas veces que seamos discípulos al principio, pero
Tal vez es difícil para algunos creer en nuestra conversión, pero los nuevos frutos, escúcheme bien, los nuevos frutos y la permanencia en Cristo demostrarán que en verdad fuimos transformados por Él. Solamente es cuestión de tiempo. ¿Qué necesitaban estos discípulos que no creyeran que Pablo fuera discípulo? Solamente el tiempo lo iba a manifestar. Sus frutos de Pablo iban a demostrar que en verdad hubo una conversión en él. ¿Cuáles son esos nuevos frutos en nuestra conversión? ¿Cómo sabemos que realmente, o cómo los demás pueden ver que somos discípulos en verdad? Ya lo dije, por sus frutos. Por ejemplo, el que adulteraba, ¿qué va a hacer? No adulterar más. El que fornicaba, lo mismo. El que robaba, ya no va a robar más, sino que va a trabajar con sus manos y va a hacer el bien. El que mentía, el que chismeaba, el que murmuraba, el que odiaba, el que estaba amargado, el que no perdonaba, muchas cosas. El que era idólatra, ya no va a ser lo mismo. Los frutos van a demostrar que en verdad nosotros hemos experimentado la conversión, pero es cuestión de tiempo. Y en algunos, los frutos de la conversión se dan así. Rápido se dan. Rápido dejan el cigarro, rápido dejan la cerveza, rápido dejan cualquier pecado, hermanos, lo dejan. Algunos le batallan un poco más, pero van a dar fruto. Y su fruto va a demostrar su conversión en el Señor. ¿Cuáles fueron los primeros frutos de Pablo? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo? Buscar a los discípulos. ¿Pero qué hacía? También perseguía, maltrataba, encarcelaba. ¿Ahora qué? Lo dejó atrás. Lo dejó atrás. Ya no siguió con esa intención, con esos motivos hacia los discípulos del Señor Jesús. Dejó atrás. Imagínense, hermanos, que Pablo, soy nuevo convertido, pero siguiera haciendo lo mismo. Agárrense que ahí voy y vamos a la cárcel otra vez. Eso es ridículo. Eso es algo ilógico. Pablo mostró esos frutos. Fueron tan visibles en su vida. ¿Cuáles han sido tus primeros frutos como cristiano? De tal manera que los demás van a ver y van a creer que tú eres discípulo. O solamente dice, es cuestión de tiempo, hermano. Lo voy a demostrar con el tiempo que en verdad soy un discípulo del Señor Jesús. ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay fruto en mi vida? Al principio la gente no cree, pero con el tiempo aceptarán que somos cristianos. ¿Qué ha creído más? Muchas veces los que te rodean. ¿A tus palabras o a tu vida transformada? Muchas veces, hermana Rocío, la gente no cree en lo que les hablamos, pero una cosa sí le puedo decir: no puede negar que mi vida ha sido transformada de adentro hacia afuera. Eso no lo podrá negar nadie. ¿Por qué? Porque ahora tenemos frutos
que demuestran que somos cristianos. ¿Y cuáles son esos frutos? Efesios nos dijo a nosotros acerca de lo que es el nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? El nuevo convertido. ¿Cuáles son algunas características que deben de hacerse visibles en el nuevo hombre? Lo enseñamos. La nueva vida en Cristo en Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice aquí el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. Pablo era un nuevo hombre y estaba vestido de este nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que se debe de ser visible también en nosotros. Ahora, justicia, santidad y verdad en un nuevo convertido. Por eso es importante que si alguien no ha creído a nuestra conversión, lo demostremos, por favor, a los demás que se ha efectuado pues esa operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Siempre escucho esta acusación de parte de esposo o esposa, o de esposa a esposo: yo no te creo en ti, eres un hipócrita, pero no veo un cambio en tu vida. ¿Por qué dirán eso las mujeres? ¿Por qué dirán eso los esposos de nosotros? Porque no ha habido un fruto, hermana, visible en nosotros, de tal forma que seamos santos, justos y veraces con los demás. Por eso he dicho, alguien puede no creer a nuestras palabras, pero a nuestra vida transformada y a nuestro testimonio, nadie puede decir nada en contra. Espero, hermanos, que en nosotros solamente sea cuestión de tiempo para empezar a dar el fruto. Los demás, más adelante, a Pablo lo reconocieron como discípulo de Jesús por su fruto que dio, por su testimonio, por su vida transformada. Lo reconocieron. Ahora, cuán importante es dar confianza y bienvenida a los nuevos convertidos en el Señor. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Tenía el miedo de Pablo, no creyendo que fuera discípulo. Pero ¿quién lo toma? Bernabé. Dice que Bernabé lo tomó y lo trajo y lo presentó ante los discípulos. Y les contó cómo Dios le habló en el camino y cómo Pablo empezó a testificar de Cristo Jesús. Les contó. Me gusta mucho lo que Bernabé hace, porque Bernabé aboga por Pablo. En ocasiones tal vez la iglesia no está tan preparada para recibir a un hombre así como Pablo.
Imagínense en este contexto actual, un terrorista islámico, un líder del terrorismo mundial, por ejemplo, se convierte a Cristo Jesús y llega a una iglesia cristiana y saben quién es él, y saben que ha hecho mucho daño, y saben que ha asesinado y ha perseguido a los demás y los odiaba. Es bien difícil, yo creo, recibir a alguien así. ¿Qué tal si es un espía? ¿Qué tal si está fingiendo? ¿Qué tal si solamente está aparentando y lo rechazan? Así estaba la iglesia en Jerusalén. Pero Bernabé lo tomó, le brindó confianza y le dio bienvenida a la iglesia, Bernabé. ¿Y cuántas veces no se ve en la iglesia también que algunos tuvieron tantos problemas y cosas terribles y están aquí en este lugar y luego llega ese hombre, esa mujer convertida en Cristo y empiezan a rechazarlo, a rechazarlo, a rechazarlo, a rechazarlo? ¿Por qué? Porque a veces no está preparado para recibir a alguien así. Pero Bernabé actúa de acuerdo a su carácter. Él era un discípulo y dice la escritura que le pusieron a Bernabé en Hechos 4:36, hijo de consolación. Bernabé tenía un carácter y tenía una ternura y tenía esa apertura y daba segundas oportunidades a los demás. Bernabé. Por eso lo que él hace va muy de acuerdo con su carácter de él. Hermanos, yo creo que es muy importante que la iglesia tenga a Bernabé que se parezcan en su carácter, que den bienvenida, den apertura y den confianza a los demás, y especialmente a los recién convertidos. En una ocasión un hombre se arrimó y me dijo: Humberto, enseña a la iglesia a que sea receptora. Enseña a la iglesia a que dé la bienvenida. ¿Por qué? Porque muchos no dan bienvenida, confianza a los demás. Trabaja mucho en eso. Y me esforcé, hermanos, por enseñar y hablar lo importante de lo que era recibir a los demás en la congregación. De tal manera que hubo un hombre que llegó a la congregación y casi nadie le hablaba, nadie le saludaba, todos tenían sus reservas con él y él por allá y todos por acá. No sabíamos nada de su vida. Solamente lo que yo recuerdo es que él antes era así, era así. Le digo, ¿y qué? ¿Dios no puede dar una nueva oportunidad y puede transformar la vida de un hombre, de una mujer? Claro que Dios puede hacerlo. Bernabé le da esa confianza y esa bienvenida y lo lleva a los apóstoles. Yo siempre quisiera ver a Bernabé aquí en la congregación, y yo sé que los hay y que Dios ha levantado. ¿Para qué? Para que den esa bienvenida a los demás. Hermanos, dice la escritura que también los hermanos mostraron interés y cuidado por Pablo. Como hermanos en Cristo debemos mostrar cuidado por los demás, porque dice aquí en el versículo 29 y 30 que los griegos, los helenistas, querían matar a Pablo. ¿Quiénes eran los griegos? Era el mismo grupo que se opuso a Esteban y lo llevó a la muerte. Procuraban matarlo a Pablo, estaba en peligro su vida. Y dice el versículo 30, cuando supieron esto los hermanos,
lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Qué mostraron cuando supieron? ¿Cuál fue la reacción de los hermanos en Jerusalén ante las amenazas que enfrentaba Pablo? De Cuidarlo y protegerlo. ¿Ustedes creen que es tu problema, Pablo? Arréglatela tú solo. Nosotros no queremos tener problemas con los griegos. No queremos tener problemas con nadie. Agradecidos estamos que te hayas convertido en un cristiano y tengamos tranquilidad en este momento. ¿Le dicen eso? Claro que no le dicen eso, hermano Pedro. Sino al contrario. Lo protegieron y lo escoltaron hasta Cesarea y le brindaron su apoyo y no lo dejaron solo. Tal vez aquí, hermanos, no se ha dado el caso de que hermanos estén en peligro por predicar el Evangelio de Cristo. Pero en países extremistas, allí los misioneros que están allí muchas veces están en peligro de perder la vida. Y la reacción de los hermanos en Cristo es de proteger, cuidar y brindarles su apoyo. Y lo han hecho. ¿Qué pasaría si aquí llega una muchacha o un muchacho que le hemos compartido el Evangelio de Cristo y su familia se opone, lo rechaza y lo corre de la casa? ¿Qué tiene que hacer la congregación? Recibirlo o decirle, no, pues tú sabrás, arréglatelas, no podemos hacer nada por ti, pues quédate en la calle o vete al albergue o vete allá a la central camionera a vivir. No, sino que debemos estar nosotros preparados para brindar apoyo y cuidado a los demás hermanos. Entonces, esa es mi mentalidad, ese es mi pensamiento de siempre proteger cuando alguien está en peligro, brindar apoyo y cuidado y no dejarlo solo. Esa tiene que ser la mentalidad de todos, lo que pasó con Pablo, los discípulos con Pablo. Y finalmente, hermanos, el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz. ¿Por qué tenían paz las iglesias? ¿Por qué cree, hermana Verónica, que tenían paz las iglesias? Porque ya no sería Pablo. Porque el principal perseguidor ahora se había convertido en un discípulo. Y también por varias razones políticas. Pero déjenles digo un poquito de historia. En el libro de Josefo, ustedes saben quién es Josefo. Es el historiador judío que fue contratado por Roma para que escribiera la historia en ese tiempo. Él narra en su libro Antigüedades de los Judíos que en ese tiempo, cuando Pablo se convirtió a Cristo, estaba el emperador Calígula o Cayo César, conocido. Él estaba obsesionado en creerse un Dios. Él pensaba que él era un Dios. Él se creía Dios y todos los césares pensaban que eran dioses casi. Entonces este hombre pensaba que era un dios y tenía toda la intención de poner una estatua de él mismo en el templo de Jerusalén. Poner una estatua de él en el templo de Jerusalén. ¿Qué hicieron los judíos? No permitieron y tuvieron en mucha diplomacia para que este hombre no llevara esa estatua al templo en Jerusalén, porque sería una abominación para ellos, iba conforme a sus leyes. Eso permitió que los judíos, los religiosos, los líderes, los sacerdotes desvieran su atención hacia los discípulos y se concentraran en este problema fuerte que estaban enfrentando. Por eso las congregaciones tuvieron paz. ¿Por qué? Porque dejaron de mostrarles atención por un momento.
Y la iglesia experimentó paz en ese tiempo, cuando este hombre quiso poner una imagen de él, una estatua, en el templo en Jerusalén. Ahora, pero es muy importante que leamos. Y eran edificadas la iglesia en Judea, en Galilea y en Samaria. Eran edificadas. ¿Qué entienden por edificar? Edificar. Otras versiones de la Biblia dicen que consolidadas. Se consolidaban las iglesias, o sea, se hacían más fuertes, más sólidas la iglesia en ese tiempo. Pero ¿cómo es que la iglesia se llegó a ser más fuerte, más sólida, se consolidó más y más? Por lo que escribe Lucas en estas palabras: andando en el temor del Señor. Y la palabra andar significa caminar. Podemos traducirlo: eran edificadas caminando en el temor del Señor. ¿Qué hace el temor del Señor? Un comentarista bíblico dice: el temor del Señor, andando y caminando, se refiere a la santa conducta de los creyentes. A la santa conducta de los creyentes. Caminar en el temor del Señor trae como resultado que los hombres se aparten del mal y vivan vidas más santificadas. En Proverbios 16:6 dice la Escritura: con el temor de Jehová los hombres, ¿qué hacen? Se apartan del mal, hermana Angélica. Exacto. Y en 1 Corintios 7:1 nos dice la palabra: perfeccionando la santidad en el temor de Jehová, en el temor del Señor. Entonces, esta iglesia, en ese tiempo de paz, en ese tiempo de tranquilidad, ellos no bajaron el estándar de su vida. No rebajaron el estándar y dicen las hermanas, se conformaron o se hicieron indulgentes y llevaron las cosas más tranquilas en ellos, en su vida. No, al contrario, ellos en ese tiempo de tranquilidad se santificaban más y más y más. ¿Y sabes cuál es la forma de santificarse? Cuando entendemos el temor a Jehová. Cuando alguien entiende qué es el temor a Jehová, su vida se hace más santa. Más santa se va haciendo. Cuando no entendemos el temor de Jehová, quién es Dios, qué representa a Dios, vivimos vidas relajadas espiritualmente. Cuando entendemos el temor al Señor, tenemos a Dios en un alto concepto. Cuando no entendemos y cuando no tenemos temor de Dios, simplemente a Dios lo ponemos en un bajo concepto, hermanos. Ellos no bajaron el estándar de santidad en sus vidas, sino al contrario, lo llevaron más y más a través del temor del Señor. Hay iglesias que en vez de irse consolidando, se vuelven más inestables y más caóticas. ¿Por qué? ¿Por qué tanta caos? ¿Por qué tanta inestabilidad en muchas iglesias? ¿Por qué los hermanos hacen lo que quieren y se les predica la palabra de Dios y no les interesa y solamente escuchan? Y la iglesia, llegas a iglesias y es un caos. El que predica está en adulterio, el que está en alabanza está fornicando, el que está en las finanzas, en la tesorería está robando, hermanos están entre odiándose, otros están haciéndose daño unos a otros. ¿Por qué? No hay temor de Dios.
Y ya alguien deja a su esposa y abandona a su esposo y luego se vuelven a juntar con alguien más y ahí están en la iglesia y están cantando y alabando a Dios y nadie dice nada y un caos en la iglesia. Lo que nos importa son números, no importa que estés viviendo con el mismo diablo, tú solamente ven a la iglesia y deja tu ofrenda y etcétera, etcétera. No hay temor de Dios. Y por eso mucho caos, no hay estabilidad en la iglesia, no se están haciendo más sólidas, sino que han perdido el temor de Dios en lo que Dios representa. Esta era una iglesia santa, lo vimos en Hechos capítulo 5. ¿Por qué Dios disciplinó a Ananías y a Zafira? Porque Él mantenía la santidad de la iglesia. Y si el Señor hubiera dejado a estos dos cristianos que siguieran así, iba a ser un mal ejemplo, iba a ser algo que iba a impulsar a los demás a hacer lo mismo. A cabo no pasa nada en la iglesia, no importa la santidad de la iglesia. El Señor tiene que actuar y disciplinar a Ananías y a Zafira para mantener la santidad de la iglesia. Disciplinar su hipocresía de ellos. Era una iglesia santa. Si nosotros queremos ser estables como iglesia y hacernos más sólidos, tenemos que aprender a caminar en el temor del Señor, en el temor a Dios. Y se acrecentaba. ¿Qué entienden? Se acrecentaba. Crecía, ¿verdad? Acrecentaban. Crecía. La santidad de la iglesia ¿trae crecimiento a la iglesia? ¿Qué piensan? ¿Sí? La santidad de la iglesia trae crecimiento a la iglesia. Y ya lo han predicado los hermanos. ¿Por qué? Porque es un testimonio que atrae, es un testimonio que impacta, es un testimonio que llama la atención. Una iglesia así. Pero ¿quién quiere estar en una iglesia donde todos hacen lo que bien les parece y que no hay temor de Dios, que solamente es pura religión? ¿Quién quiere estar así? ¿Qué dice la gente? Vámonos, todas las iglesias son iguales. Así dicen. La iglesia crecía. No nos debemos de conformar, hermanos. Si hemos de empezar a crecer también nosotros, empecemos a vivir y a caminar en el temor de Dios aquí, en nuestra congregación, y mantener la santidad de la iglesia. Cuidar este aspecto importante para nosotros. No frenó la persecución, el crecimiento. Estos cristianos, aún siendo perseguidos, dice Hechos capítulo 8, versículo 4, que iban predicando. En la persecución iban ¿qué? Predicando en la persecución. Imagínate cuando tienen tranquilidad, ¿se iban a quedar así con los brazos cruzados? Si en la persecución se mantuvieron fieles, predicando a Cristo Jesús, en la tranquilidad y en la paz también siguieron predicando de Jesús. Una pregunta: ¿será el deseo de Dios que su iglesia crezca?
¿Sí? ¿Y por qué creen ustedes que Dios desea que su iglesia crezca? La Escritura dice en Gálatas capítulo 1 que cuando vieron que Pablo había sido convertido al Señor, glorificaban a Dios por lo que había hecho en la vida de él. En sí no es para que las personas sean salvas y todo todo gira alrededor del hombre, sino que Dios quiere que su iglesia crezca, que más conozcan su nombre, para traer la gloria hacia Él, para que todos den gloria al Señor. Así como dieron gloria a través de la vida de Pablo, así también se sigue dando gloria a Dios a través de ver vidas transformadas y cambiadas por el poder de Dios. Siempre debemos de buscar, decía nuestro hermano, la adoración hacia Dios. Es una forma en que nosotros, si tenemos en nuestro corazón y llevamos a cabo el deseo de Dios, todo va a traer gloria al Señor. El crecimiento de la iglesia trae gloria al Señor. No es que queremos que la iglesia crezca por vanidad, por presunción y para decir, somos una iglesia grande. No, eso no tiene nada que ver. Necesitamos que la gente vea vidas transformadas y que den gloria a Cristo Jesús. Esa es la principal razón, hermanos. Yo busco y tú buscas que la iglesia crezca porque quieres darle gloria a Dios al ver vidas transformadas para alabanza, dice la Escritura, de su gloria, del Señor. Fortalecidas por el Espíritu Santo. Otra traducción dice por el consuelo del Espíritu Santo, pero voy a usar fortalecidas por la fuerza del Espíritu Santo. No podemos hacer nada si el Espíritu Santo no está operando de una manera poderosa en nuestras vidas. No puedes hacer nada si el Espíritu Santo no está operando y fortaleciendo a la iglesia. Nada podemos hacer. Si predicas, vas a predicar sin el poder del Espíritu Santo. Si evangelizas, vas a evangelizar sin el poder del Espíritu Santo. Si vas a vivir tu vida cristiana, la vas a vivir sin el poder del Espíritu Santo. Si Él no está fortaleciendo nuestra iglesia, nuestras vidas, nuestras familias, nada podemos hacer, hermanos. Se necesita la fuerza, se necesita el poder, se necesita el consuelo del Espíritu Santo en la iglesia. Es por eso que no queremos depender de las habilidades humanas, no queremos depender de los métodos humanos o de las estrategias humanas. Queremos depender únicamente de la fuerza, de la fortaleza del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nuestras vidas y en nuestra familia. Eso pasó y la iglesia creció. Todo bajo la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Todo. De hecho, el Espíritu Santo es el motor que le da movimiento a la iglesia del primer siglo. Más iglesias fortalecidas por el Espíritu Santo es lo que se necesita hoy en día. No es que pidamos más, llénanos más, no, sino obra más en nosotros. Hermano, ¿es tu conversión parecida a la de Pablo? ¿Los demás creen en tu conversión?
manifestamos el fruto de un nuevo hombre. Anhelamos el juntarnos con los hermanos. Vivimos como iglesia en santidad. Estamos siendo edificados, estamos siendo consolidados en el temor del Señor. Estamos dando libertad a que el Espíritu Santo obre en nosotros y que la iglesia crezca. Tenemos que pensar en esto. Que el Señor les bendiga.